4 de marzo de 2011. Una década de silencio se rompió con el estruendo de la tierra cediendo. Durante semanas, la lluvia había castigado sin piedad la Sierra Perdida, un paraje tan bello como implacable. Fue un corrimiento de tierras, uno de tantos en la región, el que finalmente reveló el secreto que la montaña había guardado con celo. Entre el lodo y las rocas, un amasijo de hierros oxidados emergió como el esqueleto de una bestia prehistórica. Era el inconfundible chasis amarillo de un autobús escolar, un fantasma metálico que llevaba 10 años desaparecido del mundo de los vivos. La noticia corrió como la pólvora, reabriendo una herida que la comarca había intentado, sin éxito, cicatrizar. El autobús del Instituto San Valero, perdido en 2001, había sido encontrado. La operación de rescate fue un espectáculo solemne y macabro. Grúas gigantes, cuyos brazos mecánicos se hundían en el fango con precisión quirúrgica, trabajaban bajo la atenta mirada de la Guardia Civil, periodistas y algunos familiares que se habían acercado, movidos por una mezcla de esperanza y pavor. El aire estaba cargado con el olor a tierra mojada y metal corroído. Cada chirrido del chasis al ser izado era un eco del pasado, un lamento que resonaba en el barranco. Los equipos de rescate no buscaban supervivientes, buscaban respuestas. Buscaban cerrar el capítulo más oscuro de la historia reciente de la zona, un misterio que había devorado la tranquilidad de una docena de familias, y había dejado una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de toda una generación de habitantes. El 15 de octubre de 2001, 12 estudiantes de biología y su conductor, Javier Peña, se adentraron en el Parque Natural de la Sierra Perdida para una excursión rutinaria. Nunca regresaron, la búsqueda inicial fue masiva y desesperada. Cientos de voluntarios, perros de rastreo y helicópteros peinaron cada centímetro del bosque durante meses, pero la sierra se los había tragado sin dejar rastro. Con el tiempo, la esperanza se convirtió en resignación, y la resignación en un dolor sordo y permanente. La teoría oficial, susurrada para dar una apariencia de cierre, hablaba de un trágico accidente, de un conductor que perdió el control en una carretera traicionera. Sin embargo, la ausencia total de pruebas físicas, del propio autobús, alimentó durante años las más oscuras especulaciones y mantuvo la herida abierta. De vuelta en 2011, los operarios y forenses se movían con una delicadeza casi reverencial entre los restos del vehículo. El interior era una cápsula del tiempo anegada en barro y descomposición. Libros de texto con las páginas hinchadas por la humedad, restos de almuerzos olvidados, chaquetas descoloridas. Cada objeto era una historia interrumpida, un fragmento de una vida joven que se detuvo abruptamente en aquella fatídica tarde de otoño. Los peritos catalogaban cada hallazgo con metódica frialdad, fotografiando y embolsando los enseres personales que habían sobrevivido al paso del tiempo y a la furia de la naturaleza. Eran los únicos testigos silenciosos de lo que realmente había ocurrido, y su testimonio era crucial para reconstruir las últimas horas de los desaparecidos. Entre el caos de objetos recuperados, una mochila de lona azul llamó la atención de un agente. Estaba parcialmente enterrada bajo un asiento arrancado, y un pequeño llavero con forma de sol, ahora descolorido y agrietado, colgaba de una de sus cremalleras. Pertenecía a Laura Rojas, una de las estudiantes más jóvenes del grupo, de apenas 16 años. La mochila fue manejada con extremo cuidado, como si contuviera algo más que simples pertenencias. Para la familia Rojas, y en especial para su hermana mayor, Elena, esa mochila representaba el primer contacto físico con Laura en una década. Era un vínculo tangible con la niña que perdieron, un ancla en un océano de incertidumbre que había definido sus vidas desde su desaparición. Al abrir la mochila en el laboratorio de campaña, los forenses encontraron lo esperado: cuadernos, un estuche con bolígrafos, y un monedero con unas pocas monedas. Pero en el fondo, envuelta en una funda de plástico que la había protegido parcialmente de la humedad, había algo más. Una cámara de fotos desechable. Un objeto anacrónico, casi un juguete, pero que en ese momento se convirtió en la pieza más importante del puzzle. Su carcasa de plástico barato había resistido milagrosamente la presión del lodo y el paso de 10 años. Nadie podía saberlo entonces, pero ese pequeño dispositivo contenía imágenes que no solo desafiarían la versión oficial de los hechos,
sino que la harían saltar por los aires de la forma más violenta e inesperada posible. La maquinaria oficial se puso en marcha con una rapidez predecible. El informe preliminar de la Guardia Civil, filtrado a la prensa casi de inmediato, parecía confirmar todas las sospechas. En los restos del conductor, Javier Peña, se encontraron indicios que sugerían un alto nivel de alcohol en sangre. La narrativa era sencilla y conveniente. Un conductor imprudente, una carretera peligrosa y un desenlace fatal. Los medios de comunicación se hicieron eco de esta versión, presentándola como la trágica pero definitiva resolución del misterio. Para muchos, era un final amargo, pero un final al fin y al cabo. El caso de la Sierra Perdida estaba a punto de cerrarse, etiquetado como un accidente provocado por una negligencia humana. Sin embargo, había una pregunta que flotaba en el aire. Una incongruencia tan grande que resultaba imposible de ignorar. El autobús había sido localizado en el fondo de un barranco, sí, y la evidencia apuntaba al conductor. Pero ¿dónde estaban los cuerpos de los 12 estudiantes? En el interior del vehículo y en sus alrededores no se encontró ni un solo resto humano, más allá de los del conductor. 12 jóvenes no se desvanecen sin dejar rastro, ni siquiera en las profundidades de un bosque tan vasto. Esta ausencia escalofriante convertía la escena del accidente en algo mucho más siniestro. No era solo el lugar de una tragedia, era el prólogo de un enigma mucho mayor y más aterrador. Pocas semanas después, una caja de cartón con las pertenencias recuperadas de Laura fue entregada a su familia. Dentro, junto a su cartera y sus libros, estaba la cámara de fotos. Para Elena Rojas, su hermana mayor, sostener aquel objeto era como tocar un fantasma. En un acto casi ritual, movida por la necesidad de ver el mundo a través de los ojos de Laura por última vez, decidió llevar el carrete a revelar, sin albergar demasiadas esperanzas de que algo se hubiera conservado. Lo que no podía imaginar es que las imágenes grabadas en esa frágil película de celuloide no mostraban una simple excursión escolar. Mostraban el inicio de una pesadilla. Durante 10 años todos creyeron una mentira. La verdad estaba a punto de salir a la luz. La noticia irrumpió en la monotonía de su mañana como un ladrón en la noche. Elena Rojas estaba sentada en la cocina, con el vapor de su café dibujando espirales en el aire frío de marzo. En la pantalla del televisor, un titular en rojo brillante parpadeó, destrozando una década de silencio autoimpuesto. Hallado el autobús escolar desaparecido en 2001 en la Sierra Perdida. La taza de cerámica se deslizó de sus dedos, no con un estrépito, sino con un golpe sordo contra el suelo de baldosas, un sonido ahogado que pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. El mundo de Elena se contrajo hasta convertirse en la imagen granulada de un chasis amarillo siendo izado del lodo. Los sonidos se desvanecieron, reemplazados por un zumbido agudo en sus oídos. 10 años, 10 años de nada. Y ahora, de repente todo. Un frío glacial se apoderó de su cuerpo, un hielo que no provenía del exterior, sino que emanaba desde el centro de su ser, congelando sus venas. El nombre de su hermana, Laura, resonó en el vacío de su mente. No como un recuerdo dulce y lejano, sino como una herida abierta, que volvía a sangrar con una violencia inesperada. Durante una década, había construido una fortaleza alrededor de ese dolor, ladrillo a ladrillo, con terapia, trabajo y una rutina obsesiva. Había aprendido a vivir con el fantasma de Laura, a sonreír de nuevo, a respirar sin que cada bocanada de aire fuera una agonía. Pero en ese instante, toda esa construcción se derrumbó, reducida a escombros por un simple titular de noticias. La culpa, esa vieja compañera de viaje, regresó con una fuerza devastadora, recordándole todas las conversaciones que no tuvieron, todas las promesas incumplidas. Entonces el teléfono empezó a sonar. Primero su madre, su voz un hilo quebrado por sollozos incontrolables al otro lado de la línea. Luego su padre, incapaz de articular más que gruñidos ahogados, un hombre fuerte reducido a la impotencia de su propio dolor. Y Elena, como siempre, tuvo que ser el ancla. A sus 34 años, se encontró de nuevo en el papel que asumió a los 24. La protectora, la que mantenía la calma, la que traducía el caos en un plan de acción. Con una voz que sonaba extrañamente ajena, firme y controlada, les aseguró que se encargaría de todo, que iría al pueblo, que hablaría con la Guardia Civil,
y que no descansaría hasta saber cada detalle. Era una promesa hecha más para sí misma que para ellos, una forma de canalizar el pánico en un propósito. La voz del presentador de televisión recuperó su nitidez, detallando los hallazgos preliminares, con una frialdad periodística que a Elena le pareció obscena. Mencionaron al conductor, Javier Peña. Y luego, la frase lapidaria, indicios de un alto nivel de alcohol en sangre. La narrativa oficial se estaba escribiendo en tiempo real, una historia sencilla y trágica de negligencia humana. Un conductor borracho, una carretera peligrosa, un final predecible. Elena sintió una oleada de rabia que le quemó la garganta. ¿Eso era todo? ¿Una década de infierno familiar reducida a una estadística de tráfico? Era demasiado fácil, demasiado conveniente. Un accidente no explicaba por qué un autobús entero podía desaparecer de la faz de la Tierra. Aquello no era un cierre. Era un insulto a la memoria de los 12 estudiantes, un epitafio barato para un misterio que había devorado sus vidas. Su instinto de periodista, afilado por años de cubrir historias de otros, se activó como un mecanismo de defensa. El dolor era paralizante, pero la necesidad de saber, de entender, era más fuerte. Su mano, aunque temblorosa, agarró un bolígrafo y un cuaderno. Empezó a tomar notas febrilmente, transformando su angustia en datos. Ubicación del barranco. Nombre del agente al mando. Hora del hallazgo. Cada palabra escrita era un pequeño acto de rebelión contra la versión oficial, un paso para reclamar la narrativa de la tragedia de su hermana. En ese momento, dejó de ser únicamente la hermana de una víctima. Se convirtió en la investigadora principal del caso más importante de su vida, porque sabía, con una certeza visceral, que la historia del conductor borracho no era toda la verdad. Ni siquiera era el principio. La llamada oficial de la Guardia Civil llegó 2 días después, con un tono formal y distante que contrastaba brutalmente con la tormenta emocional que vivía la familia. Un agente le informó de que habían recuperado algunos enseres personales de Laura, y que podía pasar a recogerlos. Una caja. La vida de su hermana, sus últimos momentos en la Tierra, reducidos al contenido de una caja de cartón. Elena aceptó con una voz monótona, pero su mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Esos objetos no eran simples recuerdos, eran pistas. Eran los únicos testigos que habían sobrevivido a 10 años bajo tierra, y ella iba a hacerlos hablar. La caja se convirtió en un faro en medio de su desesperación, el primer punto de partida tangible en una investigación que había estado congelada en el tiempo durante una década. Cuando un joven guardia civil le entregó la caja en la puerta de su casa, Elena sintió su peso como si contuviera plomo. La dejó sobre la mesa del comedor, y durante horas no se atrevió a tocarla. Se sentó frente a ella observándola como si fuera un artefacto explosivo. Era una cápsula del tiempo que contenía la esencia de Laura, de la niña de 16 años que se había ido a una excursión una mañana de otoño y nunca había regresado. Abrirla significaba aceptar que era real, que el autobús había sido encontrado, y que la esperanza, por mínima que fuera, había muerto definitivamente. Pero también significaba empezar a buscar respuestas. El miedo a lo que encontraría, luchaba contra la necesidad imperiosa de saber. La caja era un umbral, y sabía que una vez que lo cruzara, no habría vuelta atrás. Finalmente, bajo la luz artificial de la lámpara de la cocina, cortó el precinto. Un olor a tierra húmeda, a descomposición y a tiempo detenido, llenó la pequeña habitación. Sus manos temblaban mientras sacaba los objetos uno por uno. Un cuaderno de biología con las páginas onduladas y las palabras de Laura convertidas en manchas azules. El pequeño monedero de tela que ella misma le había regalado por su cumpleaños. Y luego, la mochila de lona azul, manchada de barro pero casi intacta. La reconoció al instante. Recordaba el día que la compraron juntas, la discusión trivial sobre el color. De la cremallera, aún colgaba el llavero con forma de sol, ahora opaco y agrietado, un símbolo cruel de la luz que se había extinguido. Acariciar esa tela fue como tocar un fantasma. Con un cuidado casi reverencial, vació el contenido de la mochila sobre la mesa. Un estuche, bolígrafos, un libro de bolsillo. Lo normal. Pero entonces, algo llamó su atención.
Un objeto rectangular de plástico barato, con los colores de su carcasa desvaídos por la humedad. Una cámara de fotos desechable. Un artilugio casi prehistórico en la era digital de 2011. Elena se quedó paralizada, mirándola. Laura y su manía de fotografiarlo todo, de capturar cada instante como si temiera que se le escapara. La cámara se sentía extrañamente pesada en su mano, cargada no solo con un carrete de película, sino con el peso de lo desconocido. ¿Qué habría fotografiado en sus últimas horas? La pregunta era un abismo que se abría a sus pies, aterrador, y a la vez irresistiblemente magnético. En ese preciso instante, Elena lo supo. Aquella cámara era la razón, era la pieza que no encajaba en la pulcra historia de un accidente por alcoholemia. El informe oficial buscaba cerrar el caso, poner un punto final a la tragedia. Pero este pequeño objeto de plástico era una promesa de que la historia era mucho más compleja. No explicaba la ausencia más flagrante de todas. ¿Dónde estaban los cuerpos de los 12 estudiantes? No se habían desvanecido en el aire. Algo más había ocurrido en esa sierra. Algo que alguien había intentado enterrar junto con el autobús. La cámara no era solo un recuerdo de Laura. Era un testigo silencioso que había esperado pacientemente durante 10 años para contar su versión de los hechos. Una versión que nadie había escuchado hasta ahora. Sosteniendo la cámara con ambas manos, Elena sintió cómo el dolor se transformaba en una determinación fría y afilada como el acero. El luto podía esperar. La rabia podía esperar. Ahora solo había una cosa que importaba. Una promesa silenciosa se forjó en lo más profundo de su ser, un juramento hecho a la memoria de su hermana. Durante 10 años nos contaron una mentira, susurró al aire quieto de la noche. Ahora voy a descubrir la verdad. Ya no se trataba solo de encontrar un culpable, o de entender lo que pasó. Se trataba de devolverle a Laura y a los otros 11 chicos la única justicia que les quedaba, la verdad. El camino sería largo y peligroso. Lo sentía en sus huesos, pero acababa de encontrar el primer hilo del que tirar. La investigación de Elena Rojas acababa de comenzar. Octubre de 2001 era una postal de colores ocres y aire fresco en la comarca de San Valero. La Sierra Perdida, un laberinto de valles y picos que dominaba el horizonte, se vestía con su mejor gala otoñal. Para los habitantes del pueblo, la sierra era una entidad viva, una madre generosa, y a la vez una bestia impredecible que exigía respeto. Sus senderos eran el escenario de leyendas susurradas junto al fuego, historias de caminantes desvanecidos y secretos que la montaña guardaba celosamente. La excursión anual de biología del Instituto San Valero era una tradición arraigada, un rito de paso para los estudiantes de penúltimo año. Era una oportunidad para que los jóvenes se maravillaran con la belleza de su entorno, sin ser conscientes de que esa misma belleza podía convertirse, en un instante, en una trampa mortal, un lugar donde la naturaleza no era el único depredador. En el corazón de esta historia se encontraban 2 hermanas, unidas por un lazo tan fuerte como invisible. Elena Rojas, con 24 años, ya había dejado atrás la adolescencia y veía el mundo con un pragmatismo forjado en la ciudad, donde empezaba a labrarse un futuro como periodista. Su hermana menor, Laura, de 16, era su contrapunto perfecto. Un torbellino de energía creativa, soñadora, y con una sensibilidad artística que canalizaba a través de la lente de su inseparable cámara de fotos desechable. Elena sentía por ella un instinto protector casi maternal, preocupada por su idealismo en un mundo que ella ya sabía implacable. La mañana de la excursión, Elena le insistió en que tuviera cuidado, una advertencia que Laura desestimó con una sonrisa radiante, y la promesa de traerle la mejor foto del atardecer desde la cima del mirador del Buitre. El grupo que subió a aquel autobús amarillo no era un conjunto anónimo de adolescentes. Eran 12 de las mentes más brillantes del Instituto San Valero, la élite del departamento de biología. Estaba Marcos, el delegado de clase, con su liderazgo natural y sus planes de estudiar medicina. Estaba Sofía, la artista silenciosa que dibujaba la flora local en su cuaderno, y estaban David y Carla, la pareja inseparable cuyas manos no se soltaron ni un segundo mientras elegían sus asientos. Cada uno de ellos era un universo de sueños, planes y futuros por escribir. La excursión era una celebración de su esfuerzo, un día de camaradería lejos de las aulas.
El aire dentro del vehículo vibraba con risas, música de Discman y la energía efervescente de una juventud que se sentía invencible, completamente ajena a que su viaje era un trayecto sin retorno. Al volante de ese futuro truncado se sentaba Javier Peña, un hombre de 58 años cuyas manos curtidas conocían cada curva y cada bache de las carreteras comarcales. Llevaba más de 3 décadas transportando a los niños de San Valero, una figura tan familiar como el campanario de la iglesia. Era un hombre de pocas palabras, con una mirada cansada que muchos atribuían a la proximidad de su jubilación. Sin embargo, tras esa fachada de fiabilidad se escondía una lucha silenciosa. Los rumores en el pueblo hablaban de su afición a la botella, un problema que se había agudizado tras la enfermedad de su esposa. Nadie lo había visto beber en servicio, y su historial era impecable, pero la sombra de la duda existía. Era una debilidad conocida, una grieta en su armadura que, en el futuro, se convertiría en la coartada perfecta para una mentira monstruosa. En la cúspide de la pirámide social de la comarca reinaba Ricardo Balbuena. Su familia era dueña de la mayor parte de las tierras que rodeaban el parque natural, una herencia de poder y riqueza que se remontaba a varias generaciones. Para el público, Balbuena era un filántropo, un pilar de la comunidad que financiaba las fiestas del pueblo y donaba equipos al instituto. Su imagen era la de un hombre de campo, un caballero tradicionalista cuya mayor pasión era la caza, un deporte que practicaba en su vasto coto privado. Se presentaba como un guardián de las tradiciones y del orden natural, un hombre respetado y temido a partes iguales. Nadie se atrevía a cuestionar sus actividades ni a adentrarse en sus dominios sin invitación, pues su influencia se extendía hasta los despachos de la Guardia Civil y el ayuntamiento. San Valero era el arquetipo de pueblo donde el tiempo parecía discurrir a un ritmo más lento. Una comunidad unida por lazos de sangre y vecindad, donde los secretos eran difíciles de guardar y las tragedias ajenas se sentían como propias. La vida de sus habitantes estaba marcada por el ciclo de las cosechas y las festividades locales. El instituto era el corazón del pueblo, el lugar donde se forjaban las futuras generaciones. Existía una sensación de seguridad casi idílica, la creencia compartida de que los horrores que se veían en los telediarios nacionales pertenecían a otro mundo, uno muy lejano a la paz de sus valles. Era precisamente esa confianza, esa inocencia colectiva, la que haría que la desaparición de 12 de sus hijos fuera un golpe tan devastador, una herida que infectaría el alma del pueblo durante años. A pesar de la aparente tranquilidad, existían corrientes subterráneas que enturbiaban la paz de San Valero. Los cazadores más viejos a veces comentaban en voz baja sobre los nuevos y ostentosos cercados que Balbuena instalaba en los límites del parque, adueñándose de senderos públicos. Algunos hablaban de haber escuchado disparos en mitad de la noche, en épocas de veda, o de haber visto vehículos de lujo con matrículas extranjeras dirigirse a la finca del terrateniente al anochecer. Eran solo susurros, fragmentos de conversaciones que se acallaban rápidamente, cuando alguien ajeno se acercaba. Se consideraban chismes de bar, la envidia habitual hacia el hombre más poderoso de la región. Nadie se atrevía a unir los puntos, a pensar que esas anomalías pudieran ser la manifestación de algo verdaderamente siniestro que anidaba en el corazón de la sierra. La mañana del 15 de octubre de 2001 amaneció clara y fría. El autobús escolar, un DAFSB 220 de un amarillo brillante, esperaba frente a la puerta del instituto, su motor roncando suavemente en el aire matutino. Los padres se despedían con abrazos y recomendaciones, mientras los 12 estudiantes subían entre empujones y risas, buscando el mejor sitio. Laura Rojas, antes de subir el último escalón, se giró y disparó una foto con su cámara, capturando la imagen de su hermana Elena apoyada en el coche, con una sonrisa de medio lado. Javier Peña saludó con un gesto de cabeza a los padres, cerró las puertas neumáticas con un silbido característico y engranó la primera marcha. El autobús se alejó lentamente por la calle principal, un punto amarillo de alegría y promesas dirigiéndose hacia la imponente silueta de la Sierra Perdida, sin que nadie pudiera imaginar que estaban presenciando el prólogo de la noche más oscura de la historia de San Valero. La Sierra Perdida no era solo un nombre en un mapa, era el alma de la comarca de San Valero, una presencia constante que dictaba el clima, las cosechas y el carácter de sus gentes. Para los habitantes del pueblo, la montaña era una dualidad sagrada, un refugio de belleza abrumadora durante el día, y un laberinto de sombras y leyendas al caer la noche.
Se contaban historias junto al fuego sobre sus barrancos ocultos y sus bosques impenetrables, lugares donde la naturaleza aún reinaba con una soberanía absoluta. La gente de San Valero amaba su sierra con una mezcla de orgullo y temor reverencial, conscientes de que sus senderos, tan generosos en frutos y paisajes, también podían reclamar a los incautos. Era un gigante dormido, y en el otoño de 2001, nadie sospechaba que estaba a punto de convertirse en el guardián de un secreto atroz, un mausoleo natural para una generación perdida. En el corazón de la vida de los Rojas latía la compleja relación entre Elena y Laura. Con 24 años, Elena ya había puesto un pie fuera del nido, estudiando periodismo en la capital y adquiriendo una visión del mundo más cínica y pragmática. Veía la inocencia de su hermana Laura, de 16, como algo precioso pero frágil, un tesoro que debía proteger a toda costa. Laura, por su parte, vivía en un mundo tejido de luz, color y emoción. Su cámara de fotos desechable era una extensión de sus ojos, una herramienta para capturar la belleza efímera que otros no veían. La mañana de la excursión, mientras Elena le advertía sobre los peligros del monte, Laura solo sonreía, prometiéndole una fotografía del atardecer desde el mirador del buitre que le recordaría por qué amaba tanto aquel lugar. Fue la última promesa que se hicieron. Los 12 estudiantes que subieron a ese autobús amarillo no eran un grupo cualquiera. Representaban el futuro y el orgullo de San Valero. Eran los mejores alumnos de biología, jóvenes brillantes con sueños que se extendían mucho más allá de los confines del valle. Estaba Marcos, el líder nato que organizaba a todos, Sofía, que prefería comunicarse a través de los detallados dibujos de plantas en su cuaderno, y David y Carla, cuya historia de amor adolescente era la comidilla del instituto. La excursión era más que una simple salida de campo, era un premio a su dedicación, un día para forjar lazos bajo el sol de otoño. El interior del autobús era un microcosmos de esperanza y vitalidad, lleno de risas y planes de futuro, una burbuja de invencibilidad juvenil, que estaba a punto de estallar de la forma más brutal e inimaginable. Al volante de esa burbuja se encontraba Javier Peña, un hombre de 58 años que era parte del paisaje de San Valero. Durante más de 30 años, su rostro había sido lo primero que muchos niños veían por la mañana, y lo último al volver a casa. Era una figura de confianza, un hombre de pocas palabras y gestos amables cuyo historial era impecable. Sin embargo, en los últimos meses, una sombra se había cernido sobre él. La grave enfermedad de su esposa lo había sumido en una discreta desesperación que algunos vecinos creían que ahogaba en alcohol. Eran solo susurros, comentarios a media voz en el bar del pueblo, pues nadie lo había visto beber en horas de trabajo. Pero esa vulnerabilidad, esa grieta en su reputación de hombre fiable, se convertiría 10 años después en la piedra angular de una mentira oficial, la coartada perfecta para encubrir un crimen. Dominando el paisaje social y geográfico de la comarca, se erigía la figura de Ricardo Balbuena. Su familia era dueña de casi todas las tierras que rodeaban el parque natural, un legado de poder que se había transmitido de generación en generación. Públicamente, Balbuena cultivaba la imagen de un terrateniente benevolente, un mecenas de las fiestas locales y un defensor de las tradiciones, especialmente de la caza, que practicaba con fervor en su inmenso coto privado. Se presentaba como un hombre de orden, un caballero rural cuyo respeto por la naturaleza era incuestionable. Sin embargo, bajo esa fachada de respetabilidad se escondía un hombre autoritario, cuya influencia se extendía como una red invisible, capaz de abrir puertas en el ayuntamiento y silenciar investigaciones en el cuartel de la Guardia Civil. Su palabra era ley, y sus dominios un reino impenetrable. A pesar de su apariencia de remanso de paz, San Valero albergaba tensiones latentes, secretos a voces que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Los cazadores más ancianos a menudo se quejaban en privado de las nuevas y agresivas vallas que Balbuena instalaba, apropiándose de caminos que siempre habían sido públicos. Algunos juraban haber oído disparos potentes en plena noche, fuera de temporada, o haber visto todoterrenos de alta gama con matrículas extranjeras serpenteando hacia la finca del terrateniente al amparo de la oscuridad. Estos relatos se descartaban como meros chismes, producto de la envidia hacia el hombre más poderoso de la región. Nadie se atrevía a conectar los puntos, a sospechar que esas anomalías no eran excentricidades de un rico,
sino la prueba de que en el corazón de la sierra se celebraban rituales mucho más oscuros que una simple cacería. La mañana del 15 de octubre de 2001 fue nítida y fría, con el sol de otoño bañando las calles de San Valero en una luz dorada. El autobús escolar, un DAFSB 220 de un amarillo casi insultantemente alegre, esperaba con el motor en marcha frente al instituto. Los padres se despedían con abrazos y las últimas recomendaciones, mientras los estudiantes subían atropelladamente, compitiendo por los asientos traseros. Justo antes de subir, Laura Rojas se dio la vuelta, enfocó a su hermana Elena, que la observaba apoyada en su coche con una mezcla de cariño y preocupación, y disparó una foto. Un clic. El sonido de un instante congelado para siempre. Javier Peña saludó con un gesto de cabeza. Las puertas se cerraron con un silbido neumático y el autobús se alejó, convirtiéndose en un punto amarillo que se dirigía hacia la imponente silueta de la Sierra Perdida, sin que nadie a bordo supiera que estaban viajando hacia el fin de su mundo. El objetivo de la excursión era el Mirador del Buitre, un saliente rocoso que ofrecía una vista panorámica de todo el valle, un lugar donde sentirse pequeño ante la majestuosidad de la naturaleza. Era una lección de humildad y asombro. Sin embargo, el destino tenía preparada para ellos una lección muy diferente, y mucho más terrible. No iban a enfrentarse a la grandeza de la creación, sino a la más profunda depravación humana. Mientras el autobús ascendía por la sinuosa carretera de montaña, cada kilómetro los alejaba más de la seguridad del mundo conocido, y los adentraba en un territorio donde las reglas de la civilización estaban a punto de ser suspendidas. Los 12 estudiantes y su conductor creían que iban a estudiar la flora y la fauna, ignorando por completo que esa misma noche, ellos se convertirían en la presa. El pequeño laboratorio fotográfico olía a químicos y a nostalgia, un refugio anacrónico en una calle lateral del centro de la ciudad. Elena entregó la cámara desechable al anciano propietario con una mezcla de escepticismo y una esperanza casi infantil. Ha estado 10 años bajo tierra, en una mochila llena de barro, probablemente no haya nada, le advirtió, como si quisiera protegerse a sí misma de la decepción. El hombre, con unas gafas gruesas que magnificaban sus ojos curiosos, examinó el objeto con la pericia de un arqueólogo. El plástico es un buen aislante. La oscuridad y la presión a veces obran milagros, respondió con una sonrisa enigmática, sin prometer nada. Le dijo que volviera en 2 días. Para Elena, esas 48 horas se extendieron como una eternidad, una pausa suspendida entre la resignación de una década, y la aterradora posibilidad de una revelación que podría cambiarlo todo de nuevo, para bien o para mal. Durante esos 2 días de espera, Elena se sumergió en los informes oficiales que había conseguido a través de sus contactos periodísticos. Leyó y releyó el informe forense de Javier Peña, el conductor. El documento, frío y técnico, detallaba un nivel de alcohol en sangre de 1,8 gramos por litro, más del triple del límite legal. Cada palabra parecía un clavo más en el ataúd de la versión oficial, accidente por conducción temeraria bajo los efectos del alcohol. Todo encajaba de una manera tan pulcra y conveniente que resultaba sospechoso. Sin embargo, la ausencia más flagrante seguía gritando desde las páginas del informe de la Guardia Civil. No se han localizado restos humanos pertenecientes a los 12 estudiantes en el interior del vehículo, ni en las inmediaciones del barranco. Era una contradicción monumental, un agujero negro en el centro de la narrativa que nadie parecía querer explorar. 12 cuerpos no se evaporan. Cuando regresó a la tienda, el anciano fotógrafo la recibió con una expresión indescifrable. Le entregó un sobre de papel grueso, sorprendentemente pesado. He conseguido salvar 21 fotografías. Las primeras 16 son normales. Las últimas 5 son extrañas, dijo en voz baja, ajustándose las gafas. La calidad es pésima, la luz es casi inexistente, pero hay algo ahí. Tenga cuidado, señorita. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pagó con manos temblorosas, y salió de la tienda sin decir una palabra, abrazando el sobre contra su pecho como si contuviera un secreto de estado. No quiso mirarlas en la calle. Condujo hasta su casa, con el corazón martilleándole en las sienes, sintiendo el peso de esas 21 imágenes como si fueran fragmentos de un alma perdida, la de su hermana,
que había vuelto para contar su historia. En la soledad de su salón, extendió las fotografías sobre la mesa de madera, como si fueran cartas de un tarot macabro. Las primeras 16 eran exactamente lo que esperaba. Un puñal directo al corazón. Laura sonriendo con sus amigos en la puerta del instituto. Un primer plano de una flor silvestre. Un selfie borroso con su mejor amiga Sofía. Cada imagen era una ventana a un mundo que ya no existía. Un eco de risas y de una felicidad despreocupada que ahora parecía cruel. Eran los últimos momentos de luz, los últimos instantes de inocencia antes de que la oscuridad lo devorara todo. Elena tuvo que detenerse, con los ojos anegados en lágrimas, abrumada por el dolor de ver a su hermana tan viva, tan llena de futuro, sabiendo el destino que le esperaba apenas unas horas después de que se tomaran esas fotos. Tras recomponerse, obligó a sus ojos a avanzar hacia las últimas 5 fotografías. La número 17 la dejó sin aliento. La imagen era oscura, granulada, y estaba tomada con el flash. Mostraba la parte delantera del autobús amarillo, con el parabrisas reventado y un faro colgando de un cable, empotrado contra un grupo de árboles. No estaba en el fondo de un barranco, estaba en un camino forestal. Pero el detalle más demoledor era la hora. Era completamente de noche. Esto destrozaba la teoría oficial. El accidente no ocurrió a plena luz del día, como sugería el informe. Y si Laura pudo tomar esa foto, significaba que había sobrevivido al impacto. Estaba viva, consciente y con su cámara en la mano después del choque. La historia del accidente fatal e instantáneo era una mentira. El accidente fue solo el principio. Las siguientes 3 imágenes eran un caos de pánico y confusión. La número 18 era una mancha de movimiento. Apenas se distinguían las siluetas de varios de sus compañeros corriendo entre los árboles, sus rostros deformados por el miedo bajo la luz cruda del flash. La 19 mostraba un haz de luz potente, como el de un faro de un todoterreno, barriendo el bosque a lo lejos, una presencia anónima y amenazante en la oscuridad. La 20 era aún más inquietante, el suelo del bosque, con hojas secas y ramas, y sobre ellas, unas huellas de botas grandes y pesadas que no pertenecían a ninguno de los estudiantes. Alguien más estaba allí con ellos. Alguien los estaba persiguiendo. La excursión escolar se había transformado en una cacería en mitad de la noche, y su hermana lo había documentado todo con una lucidez aterradora. Pero fue la última fotografía, la número 21, la que heló la sangre en las venas de Elena. Era un primerísimo plano, tomado casi a quemarropa. El flash iluminaba con una claridad brutal la corteza rugosa de un viejo roble. Y tallado en la madera, con una precisión casi quirúrgica, había un símbolo extraño. Un círculo con 3 líneas diagonales atravesándolo, como garras. No era una marca de senderismo ni nada que hubiera visto antes, era deliberado, amenazante, una firma dejada en la escena del crimen, era un mensaje. Elena sintió una náusea profunda al comprender que Laura, en sus últimos momentos, probablemente aterrorizada y escondida, había gastado su último disparo de flash, no en sus perseguidores, sino en esa marca, como si supiera que era la clave de todo, la identidad de sus verdugos. Elena se apartó de la mesa como si las fotografías quemaran. Se apoyó en la pared, respirando con dificultad, con la mente tratando de procesar la horrible verdad que acababa de revelarse ante sus ojos. Su hermana y los demás no murieron en un simple accidente. Sobrevivieron y se adentraron en el bosque buscando ayuda, solo para encontrarse con algo o alguien mucho peor que un autobús destrozado. La versión del conductor borracho no era solo una simplificación, era un encubrimiento deliberado, una cortina de humo diseñada para ocultar un crimen monstruoso. El dolor de Elena se transformó en una rabia fría y cortante. Ya no se trataba solo de buscar justicia para Laura. Se trataba de exponer una conspiración que había permanecido enterrada durante 10 años. Y ahora, gracias a esa pequeña cámara desechable, tenía el mapa para empezar a desenterrarla. Con el corazón convertido en un témpano de hielo y la mente ardiendo con una claridad febril, Elena recogió las 21 fotografías de la mesa. Las trató con el cuidado de un forense que manipula la prueba definitiva de un crimen. Se dirigió a su pequeño estudio,
una habitación cuyas paredes estaban cubiertas de mapas de la Sierra Perdida, y recortes de prensa amarillentos de 2001. Con chinchetas, fue clavando cada imagen en un gran tablero de corcho, creando una secuencia visual de la pesadilla. Las sonrisas despreocupadas a la izquierda, el terror borroso en el centro y, a la derecha, aislado y magnificado, el símbolo tallado en el roble. Ya no era un altar de duelo, sino un tablero de guerra. Cada fotografía era una bala, y Elena se juró a sí misma que no descansaría hasta encontrar el blanco perfecto para cada una de ellas. La hermana afligida había muerto. En su lugar, había nacido una cazadora de verdades. Su instinto periodístico tomó el control absoluto, imponiendo un orden metódico al caos emocional. La primera pieza que atacó fue la más obvia y demoledora, la discrepancia temporal. El informe oficial de la Guardia Civil, fechado en noviembre de 2001, situaba el fatal accidente alrededor de las 4:30 de la tarde horas del 15 de octubre, basándose en la última comunicación por radio de un guardabosques que había visto pasar el autobús. Sin embargo, la fotografía número 17, la del autobús estrellado, era inequívocamente nocturna. Elena consultó los registros astronómicos de aquel día. El sol se había puesto a las 7:14 de la tarde. La oscuridad total, en un bosque tan denso, no habría llegado hasta bien pasadas las 8 de la tarde. Esto no era un simple error en el informe. Era una mentira deliberada. El autobús no se despeñó por un barranco a plena luz del día. Tuvo un accidente en otro lugar, horas más tarde, y alguien después lo movió. Luego, se obligó a analizar las imágenes del pánico. Con una lupa, estudió las siluetas que corrían entre los árboles. Reconoció la chaqueta vaquera de Marcos y el pelo largo y rubio de Sofía. Sus rostros, deformados por el flash y el miedo, eran un testamento mudo de sus últimos momentos. No había resignación en ellos, sino una lucha desesperada por sobrevivir, y las huellas de botas. Eran profundas, de un calzado pesado y profesional, muy diferente a las zapatillas deportivas que llevaban los estudiantes. La conclusión era tan lógica como aterradora. No estaban huyendo del accidente, estaban huyendo de alguien. Alguien que los acechaba en la oscuridad con vehículos potentes y un conocimiento del terreno que los chicos no poseían. La idea de una cacería humana, antes una fantasía paranoica, empezó a solidificarse en su mente como una verdad monstruosa. El símbolo se convirtió en su obsesión. Pasó 2 días seguidos frente a la pantalla de su ordenador, sumergida en un abismo digital de foros de simbología, archivos heráldicos y bases de datos de marcas de ganado. Nada. El diseño era demasiado abstracto, demasiado primario, podía ser cualquier cosa o podía ser nada. La frustración la carcomía, pero también la impulsaba. Laura había usado su última fotografía para inmortalizar esa marca. Tenía que ser importante. Su hermana, en medio del terror más absoluto, había tenido la lucidez de dejar una pista, un grito silencioso a través del tiempo. Elena imprimió la imagen del símbolo y la metió en su cartera. Se convirtió en su amuleto y en su brújula, la única guía tangible en un mapa de mentiras que abarcaba una década entera. Sabía que quienquiera que hubiera tallado eso en el árbol era el dueño de la verdad. Comprendió entonces que había llegado al límite de lo que podía hacer sola. Necesitaba a alguien con experiencia, alguien que conociera los entresijos de una investigación oficial y, sobre todo, que conociera los secretos de San Valero. Acudir a la Guardia Civil local era un riesgo inasumible. Si la conspiración era tan profunda como sospechaba, estaría alertando al enemigo. Solo quedaba una opción, una posibilidad remota y peligrosa. Tenía que encontrar al inspector Julián Morales, el hombre que dirigió la búsqueda original en 2001. Recordaba su rostro en las noticias de la época. Un hombre de mirada intensa y gesto cansado, que parecía genuinamente afectado por el fracaso de la operación. Según sus fuentes, se había jubilado anticipadamente poco después del caso, sumido en una amarga discreción. Era una apuesta desesperada, pero era la única que tenía. Localizar a Morales no fue fácil. Se había retirado a una pequeña casa de piedra en las estribaciones de la sierra, como si quisiera vivir vigilando el lugar de su mayor fracaso profesional. Elena condujo durante 2 horas por carreteras secundarias que serpenteaban entre bosques de pinos y pueblos olvidados. Encontró la casa al final de un camino de tierra, con el humo saliendo perezosamente de la chimenea. El hombre que le abrió la puerta era una sombra del que recordaba.
más delgado, con el pelo completamente blanco, y unos ojos que habían perdido todo su brillo, reemplazado por una capa de apatía y resentimiento. Cuando Elena se presentó y mencionó el caso del autobús de San Valero, la puerta empezó a cerrarse. «Ese caso está cerrado, señorita». «Déjelo estar», gruñó con una voz ronca por el desuso y el tabaco. «No, no está cerrado», insistió Elena, bloqueando la puerta con el pie y sacando el sobre con las fotografías. «Lo cerraron ustedes en falso». Desplegó las imágenes sobre el capó de su coche, creando un improvisado tablero de pruebas bajo la luz gris del atardecer. Morales se acercó con desgana, pero su expresión cambió drásticamente al ver la secuencia. Sus ojos, antes muertos, se clavaron en la foto del autobús accidentado de noche. Recorrió con el dedo las siluetas de los chicos huyendo y se detuvo en las huellas de las botas. Una década de frustración contenida pareció aflorar en su rostro. «Siempre lo supe», susurró, más para sí mismo que para Elena. Había demasiadas cosas que no cuadraban. Las presiones para que dejáramos de buscar en ciertas zonas. Las órdenes venidas de muy arriba. La resignación en su rostro se transformó en una ira sorda, la de un viejo león al que le despiertan de un largo letargo. Pero fue la última foto la que provocó la reacción más violenta. Al ver el símbolo tallado en el roble, Morales retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe físico. Su rostro palideció, y una palabra escapó de sus labios, un nombre que Elena había oído 1000 veces en el pueblo, siempre asociado al poder, al respeto, y a un miedo inconfesable. «Balbuena», dijo el exinspector, con la voz cargada de una certeza terrible. «Ricardo Balbuena». No dio más explicaciones, pero no era necesario. De repente todas las piezas encajaron en la mente de Elena con una claridad aterradora. Las tierras intocables, los rumores de actividades nocturnas, la influencia política. El símbolo no era una marca cualquiera, era la firma del hombre más poderoso de la comarca, el dueño feudal de la Sierra Perdida. La investigación había dejado de ser sobre un accidente, ahora era sobre un monstruo. En la penumbra de su estudio atestada de mapas y recuerdos amargos, Julián Morales señaló con un dedo tembloroso la vasta mancha verde en el mapa que representaba la finca de Ricardo Balbuena. «Aquí es donde la verdad murió en 2001», afirmó con una voz cargada de una década de frustración. Explicó a Elena cómo cada intento de extender la búsqueda a esas tierras fue recibido con una resistencia burocrática feroz e inusual. Las órdenes venían directamente de la comandancia provincial, citando derechos de propiedad privada con un celo que nunca había visto en ningún otro caso. Le dijeron que Balbuena era un hombre influyente, un amigo del ministerio, y que su coto de caza era un santuario inviolable. En ese momento Morales supo que no buscaban un autobús perdido, sino que estaban siendo activamente desviados de una tumba deliberadamente oculta por el poder. La casa de Morales, un refugio de piedra aislado en las faldas de la sierra, se transformó en su cuartel general clandestino. Desempolvaron las viejas cajas del caso de 2001, y el olor a papel viejo y a fracaso llenó la habitación. Sobre una gran mesa de roble, crearon un nuevo tablero de investigación, uniendo las fotografías granuladas de Laura con los informes mecanografiados y los mapas amarillentos de Morales. El exinspector desplegó un mapa topográfico de la zona, marcado con anotaciones en tinta roja. «Estas son las zonas que nos prohibieron peinar», dijo, trazando un perímetro que rodeaba sospechosamente la propiedad de Balbuena. «Nos dijeron que eran barrancos inaccesibles». Era mentira. Nos estaban guiando lejos de algo. Ese mapa, un testamento de su impotencia pasada, se convirtió en la hoja de ruta para su nueva y peligrosa cruzada por la justicia. Su estrategia inicial fue metódica y prudente. Decidieron rastrear a los miembros de los equipos de búsqueda originales, centrándose en aquellos de menor rango que podrían haber sido intimidados para guardar silencio. Morales, con su memoria de elefante para los detalles, recordó a un joven guardabosques llamado David Soler. Era un crío entonces, recién salido de la academia. Estaba aterrorizado, rememoró Morales, no dejaba de mirar por encima del hombro. Unas semanas después de que cerraran el caso oficialmente, pidió el traslado y desapareció del mapa. Soler no era un simple testigo potencial, era una herida abierta en la armadura del encubrimiento, una conciencia culpable que había esperado 10 años a que alguien hiciera la pregunta correcta.
Encontrar a ese hombre se convirtió en su prioridad absoluta, la primera ficha de dominó que debían empujar. La búsqueda de David Soler fue un ejercicio de paciencia y sigilo periodístico. Elena, utilizando bases de datos antiguas y registros de empadronamiento, descubrió que había abandonado el cuerpo de guardas forestales y se había mudado a un pequeño pueblo en la provincia de Huesca, a más de 300 kilómetros de distancia. Ahora trabajaba como ebanista, una profesión solitaria que parecía elegida para evitar el contacto humano. El viaje para encontrarlo fue tenso, un trayecto a través de paisajes que cambiaban del verde familiar de la sierra a las áridas llanuras del interior. Cada kilómetro aumentaba la sensación de estar adentrándose en territorio enemigo, conscientes de que si Balbuena se enteraba de que estaban removiendo el pasado, su investigación podría terminar de la forma más abrupta y violenta posible, mucho antes de llegar a su destino. El encuentro con David Soler tuvo lugar en su taller, un espacio impregnado del olor a resina y serrín. Al principio, el hombre, ahora con el rostro surcado por la preocupación y las manos encallecidas por el trabajo, fue un muro de negación. Sus ojos asustados se movían de Elena a Morales, insistiendo en que no recordaba nada, que 10 años eran demasiado tiempo. Pero la fachada se resquebrajó cuando Elena, con una calma devastadora, colocó sobre una mesa de trabajo una de las fotos de Laura, sonriendo despreocupadamente horas antes de su muerte. Tenía 16 años, dijo Elena suavemente, merece la verdad. Esa simple frase, combinada con la presencia imponente de Morales, fue la llave que abrió el dique. Soler se derrumbó en una silla, el peso de una década de silencio finalmente aplastándolo, y las lágrimas empezaron a brotar por sus mejillas. La confesión de Soler fue un torrente caótico de culpa y miedo. Confirmó que la noche del 15 de octubre de 2001, Ricardo Balbuena organizaba una de sus infames cacerías especiales en el Coto. No cazaban jabalíes ni ciervos. Eran partidas exclusivas para clientes muy ricos y poderosos, gente de negocios y políticos de Madrid y del extranjero. Soler recibió una orden directa de su superior. Debía desviar su ruta de patrulla, mantenerse alejado del sector norte de la finca y sobre todo, ignorar cualquier ruido anómalo que pudiera escuchar, incluyendo disparos de rifles de gran calibre o incluso gritos. Le dijeron que era un evento privado de alta seguridad, y que su trabajo consistía en no ver, no oír y no hablar. Comprendió que su silencio era el precio de su propia seguridad y la de su familia. Esta revelación transformó el caso de forma irreversible. Ya no se trataba del crimen de un solo hombre, sino de una conspiración que implicaba a una red de individuos influyentes y a una cadena de mando corrupta dentro de las propias fuerzas de seguridad locales que habían jurado proteger a sus ciudadanos. Morales sintió una oleada de náusea al comprender la magnitud del encubrimiento. El accidente del autobús no fue el crimen principal. Fue una trágica casualidad que generó testigos no deseados. Los 12 estudiantes y su conductor no murieron por un error de Javier Peña, sino porque tuvieron la terrible mala suerte de tropezar con un secreto que valía más que sus vidas. Fueron eliminados no por maldad personal, sino por conveniencia, para proteger los sádicos pasatiempos de una élite sin escrúpulos. El peligro dejó de ser una sombra del pasado en el viaje de vuelta. Mientras conducían por una carretera de montaña solitaria, envueltos en la oscuridad de la noche, un todoterreno negro, sin matrícula y con los cristales tintados, apareció de la nada en su espejo retrovisor. Lo siguió durante varios kilómetros, manteniendo una distancia amenazante, hasta que en una recta aceleró brutalmente, se colocó a su lado y les dio un fuerte golpe lateral que casi los saca de la carretera. El vehículo desapareció en la oscuridad tan rápido como había aparecido, sin dejar rastro. No había sido un accidente. Había sido un mensaje claro y brutal. Balbuena sabía que estaban investigando. Habían sido advertidos. La partida de ajedrez había terminado. Ahora estaban en medio de una guerra abierta. A pesar del temblor en sus manos, la mente de Elena estaba más afilada que nunca. El ataque, lejos de intimidarla, había avivado su furia y reforzado su determinación. De vuelta en la seguridad relativa de la casa de Morales, revisaba febrilmente sus notas de la entrevista con Soler, cuando un detalle, una palabra pasada por alto, saltó de la página.
El ex guardabosques había mencionado que los cazadores de Balbuena usaban como base de operaciones una vieja cabaña de madera, un puesto de caza abandonado en lo más profundo de la finca, al que llamaban el refugio del lobo. No era solo una cabaña, era un posible escenario del crimen, un lugar que probablemente había permanecido sellado durante 10 años, un santuario macabro que podría contener las pruebas físicas que necesitaban desesperadamente para corroborar el testimonio de Soler. Morales, usando viejos contactos que aún le debían favores, consiguió hacerse con unos planos catastrales de la finca Balbuena que databan de finales de los 90. Con una lupa, localizaron la pequeña estructura, marcada como un simple almacén de herramientas, en una zona boscosa y de difícil acceso, a varios kilómetros de la mansión principal y de cualquier camino público. Era el escondite perfecto, un agujero negro en el mapa donde la ley no llegaba, y donde se podían cometer atrocidades con total impunidad. La pregunta ahora era cómo llegar hasta allí. La finca estaba protegida por altas vallas, cámaras de seguridad, y guardias armados que patrullaban el perímetro día y noche, hombres cuya lealtad a Balbuena era absoluta y ciega. Cualquier intento de entrar sería un suicidio. La conclusión fue tan inevitable como aterradora. No podían solicitar una orden de registro, la corrupción sistémica lo impediría y alertaría a Balbuena, dándole tiempo para destruir cualquier evidencia. Tenían que actuar por su cuenta, fuera de la ley. Debían infiltrarse en la finca, encontrar la cabaña y buscar pruebas antes del amanecer. Era una misión suicida, una violación flagrante de la ley que podría costarles la cárcel, o, más probablemente, la vida. Mientras Morales trazaba una posible ruta de entrada en el mapa, Elena fijó su mirada en el tablero de investigación, en la fotografía de Laura sonriendo desde la puerta del autobús. La búsqueda de la verdad se había convertido en una lucha por la supervivencia, y sabía que para honrar la memoria de su hermana, tendría que arriesgarlo todo en la oscuridad del bosque, el mismo lugar donde Laura había perdido la vida. La noche antes de la incursión, la casa de Morales se convirtió en un búnker de estrategia y tensión contenida. Sobre la mesa de roble, los mapas topográficos de la finca Balbuena se extendían como la piel de un animal peligroso. Julián, con la precisión de un cirujano, trazaba en rojo la ruta de infiltración, analizando los puntos ciegos de las cámaras y los patrones de las patrullas de los guardias, información obtenida a través de un antiguo contacto que le debía un favor de vida o muerte. Elena, por su parte, preparaba una pequeña mochila con lo esencial: alicates para la valla, guantes, linternas de luz tenue y su cámara digital, esta vez no para capturar belleza, sino para documentar el horror. El aire estaba cargado con el peso de lo no dicho. Ambos sabían que no era solo un allanamiento, era un acto de guerra contra un enemigo invisible y todopoderoso, y que el más mínimo error no les llevaría a la cárcel, sino a una tumba anónima en la misma sierra que se había tragado a su hermana. Se adentraron en la oscuridad de la sierra bajo el manto de una noche sin luna. El frío de la montaña calaba hasta los huesos, pero era un frío externo, casi insignificante comparado con el hielo que ambos sentían en su interior. Cada crujido de una rama bajo sus botas sonaba como una detonación en el silencio sepulcral del bosque. Para Elena, aquel era un paisaje profanado. Los árboles que una vez admiró con Laura, ahora parecían espectros retorcidos, testigos mudos de una atrocidad. Cruzaron el perímetro de la finca a través de un arroyo seco, un punto débil que Morales había identificado en los planos. Al cortar el alambre de espino, el sonido metálico y seco fue como el clic de una cerradura que los encerraba definitivamente dentro del territorio del monstruo. Ya no había vuelta atrás, la sierra perdida, el escenario de su pérdida, era ahora el campo de batalla donde se jugaba su propia supervivencia. El avance a través de la propiedad de Balbuena fue una lección de terror y sigilo. Se movían agachados utilizando la densa vegetación como cobertura, con la adrenalina martilleando en sus sienes. Morales, a pesar de sus años y su aparente fragilidad, se movía con la destreza de un depredador, su viejo instinto policial despertado y afilado por la urgencia del momento. Leía el terreno, anticipaba los ruidos y guiaba a Elena con gestos breves y precisos. Ella lo seguía de cerca, conteniendo la respiración, con los sentidos hiperalerta a la más mínima señal de peligro, el lejano ladrido de un perro, el destello de una linterna de un guardia a lo lejos. Cada minuto se sentía como una hora.
No estaban simplemente caminando por un bosque. Estaban profanando un santuario del mal, y sentían el peso de esa transgresión en cada paso que daban, como si el propio suelo bajo sus pies quisiera delatarlos. Finalmente, tras casi 2 horas de una caminata angustiosa, la vieron. El refugio del lobo. La cabaña se alzaba en un pequeño claro, una silueta oscura y amenazante contra el cielo estrellado. No era una cabaña rústica y acogedora, era una estructura funcional y brutalista, construida con gruesos troncos oscurecidos por el tiempo y la intemperie. Las ventanas estaban tapiadas con tablones de madera, y una única puerta de roble macizo parecía sellada para siempre. Un aura de abandono y maldad emanaba de ella, un silencio antinatural, que parecía absorber todos los sonidos del bosque. Era como si la propia naturaleza evitara acercarse demasiado. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Sabía, con una certeza visceral, que estaba frente al lugar exacto donde la esperanza de 12 familias se había extinguido en una noche de terror hace 10 años. Mientras Elena vigilaba los alrededores con el corazón desbocado, Morales se puso a trabajar en la pesada cerradura de la puerta. Utilizaba un juego de ganzúas con una concentración absoluta, sus manos, aunque marcadas por la edad, moviéndose con una habilidad sorprendente. Cada clic metálico, cada leve chirrido de los mecanismos internos del candado, resonaba en la noche como un grito. Elena se sentía increíblemente expuesta, esperando en cualquier momento ver aparecer el haz de luz de una linterna, o escuchar el grito de «¡Alto!». En la oscuridad que la rodeaba, casi podía ver los rostros de los estudiantes, fantasmas atrapados en aquel claro, observándola, esperando. El tiempo se distorsionó, o con acento agudo, cada segundo se estiraba hasta el límite de la tensión. Finalmente, con un último y sonoro clac, la cerradura cedió. La puerta se abrió con un gemido largo y quejumbroso, liberando una bocanada de aire viciado y muerte. Lo primero que les golpeó al entrar fue el olor. Una mezcla nauseabunda de polvo acumulado durante una década, madera podrida, humedad y algo más. Un hedor metálico y dulzón inconfundible. El aroma de la sangre vieja impregnado en la estructura misma del lugar. El interior era espartano y macabro. Una única y vasta sala dominada por una chimenea de piedra ennegrecida. Las paredes estaban adornadas con trofeos de caza. Cabezas de ciervos y jabalíes con ojos de cristal que parecían observarlos con una acusación silenciosa. Muebles pesados y funcionales cubiertos por una gruesa capa de polvo completaban la escena. Era una cápsula del tiempo, un escenario congelado en el momento exacto en que se cometió el crimen. La atmósfera era tan opresiva que a Elena le costaba respirar, como si el aire mismo estuviera contaminado por el sufrimiento que aquellas paredes habían presenciado. Comenzaron la búsqueda con una urgencia febril, sabiendo que cada minuto que pasaban allí, aumentaba exponencialmente el riesgo de ser descubiertos. Morales, con su mente de investigador, se centró en la lógica del ocultamiento. Golpeaba suavemente las paredes en busca de huecos, levantaba las tablas sueltas del suelo, y examinaba la chimenea en busca de compartimentos secretos. Elena, en cambio, se dejó guiar por una conexión más emocional, casi psíquica con las víctimas. Sus manos recorrían las superficies polvorientas, buscando un rastro, una marca, un objeto que no perteneciera a aquel lugar de brutalidad masculina. Sus linternas cortaban la oscuridad como bisturís, revelando detalles olvidados, una botella de whisky vacía, casquillos de bala de gran calibre en el suelo, y unas extrañas manchas oscuras en el suelo de madera cerca de la chimenea que, a pesar del tiempo, no podían ser otra cosa que sangre. Fue Elena quien lo encontró. En un rincón oscuro, casi oculto bajo una pila de lonas de caza enmohecidas, había una pequeña caja de madera tallada. No era grande, apenas del tamaño de una caja de zapatos, y no parecía tener cerradura. Con los dedos temblorosos y el aliento contenido, la arrastró hacia el centro de la habitación y levantó la tapa. El interior estaba forrado con un terciopelo rojo descolorido, y sobre él, dispuestos como si fueran joyas macabras, descansaban 12 objetos personales. Eran pequeños trofeos. Un reloj de pulsera barato, un mechero grabado, una horquilla para el pelo, un único pendiente de plata. Y entonces, sus ojos se fijaron en uno de ellos, y su mundo se detuvo. Un pequeño llavero de metal con la forma de un sol, descolorido y agrietado, idéntico al que colgaba de la mochila de Laura. Era la prueba irrefutable.
Habían encontrado el cementerio de sus recuerdos. Un sollozo ahogado escapó de la garganta de Elena mientras cogía el llavero. Su tacto frío y metálico era una conexión física y brutal con los últimos momentos de terror de su hermana. Aquello no había sido un simple asesinato para silenciar a unos testigos, había sido un juego sádico. Los cazadores se habían quedado con un recuerdo de cada una de sus presas, como si fueran animales. La monstruosidad de esa revelación era casi insoportable. Morales se acercó y puso una mano en su hombro, su rostro una máscara de furia contenida. Habían cruzado un umbral. Ya no se trataba solo de encontrar justicia, se trataba de exponer una depravación que superaba cualquier cosa que hubieran podido imaginar. La caja no solo contenía las pruebas del crimen, sino la prueba de la naturaleza inhumana de los criminales. Tenían en sus manos el alma oscura de Ricardo Balbuena. Mientras Elena intentaba recomponerse, Morales continuó su búsqueda sistemática, su rabia canalizada en una concentración helada. Algo en la chimenea había llamado su atención. Una de las piedras del hogar parecía ligeramente desajustada. Usando la punta de su navaja, la forzó hasta que cedió, revelando un pequeño hueco detrás. Con cuidado, introdujo la mano y sacó un objeto envuelto en una bolsa de cuero. Era un cuaderno de bitácora, un diario de caza encuadernado en piel. Las páginas estaban llenas de una caligrafía pulcra y precisa. Eran las anotaciones de Balbuena. Fechas, condiciones climáticas, y lo más escalofriante, una lista de iniciales de los invitados que participaban en cada cacería, junto a una puntuación. La entrada del 15 de octubre de 2001 estaba ahí, ominosamente detallada. Y la lista de trofeos no era de 12, era de 13. También habían cazado a Javier Peña. La revelación final fue la que hizo que la sangre de ambos se helara por completo. Las iniciales anotadas en el diario junto a la fecha de la masacre no eran de desconocidos. Morales, con su memoria enciclopédica de los círculos de poder, reconoció varias de ellas al instante. Pertenecían a un juez del Tribunal Superior, a un conocido empresario de la construcción con contratos gubernamentales, y a un político de un partido nacional, cuya carrera estaba en pleno ascenso. La conspiración no era un asunto local de un terrateniente corrupto. Era una red de depravación que se extendía hasta las más altas esferas del poder en el país. De repente, comprendieron la verdadera razón del encubrimiento, de las presiones y del silencio. No estaban luchando contra un hombre, estaban luchando contra un sistema podrido hasta la médula. Sacar esa caja y ese diario de la finca ya no era solo peligroso, era un acto de traición contra gente que tenía el poder de borrarlos del mapa sin dejar rastro. Aquel instante en la cabaña fue una fractura en el tiempo. Elena aferraba el pequeño sol de metal, su frío quemándole la piel, un ancla que la conectaba directamente con el terror final de Laura. Cada arañazo en su superficie era un grito mudo de su hermana. A su lado Morales sostenía el diario de caza como si fuera un artefacto maldito, sus páginas cargadas con el peso de una depravación inimaginable. El polvo danzaba en los haces de sus linternas, iluminando un silencio que ya no era de abandono, sino de profanación. Habían encontrado el corazón de las tinieblas, un altar dedicado al sadismo de los poderosos, y el aire espeso y viciado de la cabaña parecía susurrarles que aquel lugar no perdonaba a los intrusos. La verdad que tanto habían buscado era más monstruosa de lo que jamás hubieran podido concebir, y su peso amenazaba con aplastarlos allí mismo. Fue Morales, con su instinto forjado en décadas de servicio, el primero en percibirlo. Un rumor sutil, casi imperceptible, una vibración en el aire que no pertenecía al lenguaje nocturno del bosque. Se quedó inmóvil, con la cabeza ladeada, escuchando más allá del ulular del viento. «Apaga la linterna», susurró, su voz un siseo tenso en la oscuridad. Elena obedeció al instante, sumiendo la cabaña en una negrura absoluta, solo rota por la pálida luz que se filtraba por las rendijas. El sonido se hizo más nítido, un ronroneo grave y mecánico que ascendía por el camino de tierra. No era un animal. No era el viento. Era el inconfundible motor de un vehículo, y no se estaba alejando. Se estaba acercando. El latido del corazón de Elena se convirtió en un tambor de guerra en sus oídos, anunciando la llegada del enemigo. El ronroneo se transformó en un rugido. Ya no era un solo vehículo, sino al menos dos, sus motores diésel rompiendo la santidad de la noche.
Unos segundos después, dos haces de luz blanca y brutal barrieron el claro, proyectando las sombras retorcidas de los árboles contra la fachada de la cabaña. Las luces cegadoras inundaron el interior a través de las grietas, atrapándolos como insectos bajo un microscopio. El sonido de los neumáticos aplastando la grava justo delante de la puerta fue como una sentencia de muerte. Habían llegado. Los cazadores habían vuelto a su refugio, al escenario de sus crímenes. Elena y Morales estaban atrapados, acorralados en el mismísimo matadero, con las pruebas del horror en sus manos y sin ninguna vía de escape visible. La trampa se había cerrado sobre ellos con una precisión metálica y aterradora. ¡Al suelo! Detrás de la barra, ordenó Morales en un susurro urgente, empujando a Elena hacia un viejo mostrador de madera carcomida que ocupaba un rincón. Se arrastraron sobre las tablas polvorientas, conteniendo la respiración, intentando fundirse con las sombras. El sonido de las puertas de los todoterrenos al cerrarse retumbó como un trueno. Voces graves y despreocupadas flotaron en el aire, acompañadas del crujido de botas pesadas sobre la hojarasca. Eran las mismas huellas que Laura había fotografiado. Elena sintió una oleada de náusea. No eran monstruos anónimos, eran hombres, riendo, hablando de negocios, de política, como si acabaran de llegar a una reunión de amigos. Esa normalidad, esa banalidad del mal, era más aterradora que cualquier gruñido de una bestia. Estaban a escasos metros de los verdugos de su hermana. Desde una rendija entre las tablas del mostrador, Elena se atrevió a mirar. La figura alta e imponente de Ricardo Balbuena se recortaba contra los faros de uno de los vehículos. Vestía con una elegancia rústica y sostenía un rifle de caza con la familiaridad de quien sostiene un bastón. A su lado otros tres hombres, sus rostros desfigurados por las sombras, pero sus siluetas delatando poder y riqueza. Balbuena se acercó a la puerta de la cabaña y la examinó. Su expresión era tranquila, pero sus ojos escrutaban la cerradura rota con una intensidad depredadora. «Parece que hemos tenido ratas», dijo con una voz tan calmada que helaba la sangre. No había sorpresa ni pánico en su tono, solo la fría constatación de un problema que debía ser solucionado. Para él, ellos no eran una amenaza, eran una plaga. El corazón de Elena se detuvo. Los habían descubierto. Balbuena metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono. Marcó un número y esperó. «Tenemos compañía en el refugio», dijo sin preámbulos. «Activa el protocolo de limpieza. Completo. Sin testigos, sin restos». La frase resonó en la mente de Elena como un eco de la masacre de hacía 10 años. Sin testigos, sin restos. Era su modus operandi, su manual para borrar la existencia de cualquiera que se interpusiera en su camino. En ese momento, Elena comprendió que no había ninguna posibilidad de negociación, ninguna esperanza de apelar a la justicia. Estaban en un lugar donde la ley era dictada por Balbuena, y la sentencia para los intrusos era siempre la misma, la aniquilación total, un borrado meticuloso de la faz de la tierra. Uno de los hombres que acompañaba a Balbuena se rió, una carcajada áspera que arañó el silencio. «Hacía tiempo que no teníamos una cacería nocturna improvisada, Ricardo», comentó, y los demás celebraron la broma con murmullos de aprobación. La palabra cacería golpeó a Elena con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Para ellos, aquello era un juego, una continuación del sádico deporte que habían practicado con su hermana y sus compañeros. No eran asesinos a sueldo, eran depredadores que disfrutaban del proceso, de la persecución, del terror de sus presas. La caja con los trofeos y el diario de caza que apretaban contra su pecho, cobraron un nuevo y más siniestro significado. No solo eran pruebas, eran el legado de un ritual de crueldad que estaba a punto de repetirse, con ellos como protagonistas. Entonces, un nuevo olor, agudo y químico, se filtró en la cabaña, imponiéndose sobre el hedor a polvo y podredumbre. Gasolina. Elena vio a través de la rendija cómo dos hombres más, guardias de seguridad de la finca, aparecían con grandes bidones de metal. Con una eficiencia metódica, comenzaron a rociar el líquido inflamable por todo el perímetro exterior de la cabaña, empapando los viejos troncos de madera seca. No iban a entrar a buscarlos, no se iban a arriesgar a un enfrentamiento. Iban a purificar el lugar con fuego, a convertir la cabaña en una pira funeraria, borrando cualquier prueba, y a ellos dos junto con ella.
Era la solución final, limpia, brutal y definitiva. El sonido del líquido salpicando las paredes era la cuenta atrás para su propia incineración. La ventana trasera, susurró Morales, su rostro una máscara de determinación pétrea, es la única salida. Recordaba haberla visto desde fuera, tapiada con viejos tablones, era una posibilidad remota, una apuesta desesperada contra el tiempo. Mientras los hombres de Balbuena continuaban rodeando la cabaña, ellos se arrastraron hacia la pared del fondo, moviéndose con una lentitud agónica para no hacer ruido. El olor a gasolina era ahora abrumador, se les metía en la garganta, asfixiándolos. Morales sacó una pequeña navaja multiusos, y empezó a hacer palanca en los clavos oxidados que sujetaban la primera tabla. Cada gemido de la madera, cada chirrido del metal, sonaba en sus oídos como un disparo en la noche, seguro de que los delataría en cualquier segundo. El sudor frío perlaba la frente de Morales mientras luchaba contra el último clavo. Elena a su lado sostenía la caja de trofeos y el diario contra su pecho, protegiéndolos como si fueran su propio corazón. Estaba dispuesta a morir para que esas pruebas sobrevivieran. En el exterior, las voces cesaron. Se hizo un silencio expectante y terrible, el silencio que precede a la detonación. Entonces oyeron el clic inconfundible de un mechero cipo al abrirse, seguido de una orden lacónica de Balbuena: «Quémalo todo». En ese preciso instante, el último clavo cedió, y Morales arrancó la última tabla, abriendo un pequeño hueco a la negrura del bosque. No había tiempo para la sutileza. El infierno estaba a punto de desatarse a sus espaldas. Un hush ensordecedor sacudió la estructura. Una pared de la cabaña estalló en llamas, proyectando una luz anaranjada y danzante que iluminó el interior con un resplandor apocalíptico. El calor fue instantáneo e insoportable. «Ahora», gritó Morales empujando a Elena a través del estrecho hueco. Ella cayó torpemente al otro lado, sobre la tierra húmeda y las hojas, arañándose las manos y la cara, pero viva. Morales la siguió un segundo después, justo cuando el fuego alcanzaba el techo, y las llamas empezaban a devorar la estructura con una voracidad infernal. Se pusieron en pie de un salto y, sin mirar atrás, se internaron en la parte más densa del bosque, corriendo por sus vidas mientras el crepitar del fuego y los gritos de los hombres de Balbuena, que acababan de descubrir su huida, los perseguían. Corrieron sin rumbo, guiados solo por el instinto de supervivencia, adentrándose cada vez más en la oscuridad protectora de la sierra. El bosque, que había sido la tumba de Laura, era ahora su única salvación. Tropezaban con raíces, las ramas les arañaban el rostro pero no se detuvieron. El sonido de la persecución se intensificó detrás de ellos. Gritos, el ladrido de perros de presa, y el haz de potentes linternas barriendo la maleza. La cacería había comenzado. Era una repetición macabra de la pesadilla de hacía 10 años, una carrera desesperada por la supervivencia en el coto privado de un monstruo. Pero esta vez había una diferencia crucial. Esta vez, la presa no estaba desarmada, llevaban consigo la verdad, un arma mucho más letal que cualquier rifle de caza. Antes de que el bosque los engullera por completo, Elena se giró para mirar una última vez. A lo lejos, la cabaña era una antorcha gigantesca que vomitaba llamas y humo hacia el cielo estrellado. Balbuena había prendido fuego a su propio santuario del mal en un intento desesperado por borrar sus pecados. Pero Elena sabía que era demasiado tarde. La pira que había encendido no era un final, sino un principio. Era una señal, un faro de destrucción que iluminaba su propia condena. Porque los secretos más oscuros del refugio del lobo ya no estaban allí, reduciéndose a cenizas. Los llevaba ella, apretados contra su corazón, huyendo en la noche, lista para desatar un infierno de verdad y justicia sobre el hombre que creía que podía quemar el pasado. La huida a través de la Sierra Perdida fue un descenso a un infierno primigenio. Con el resplandor de la cabaña en llamas a sus espaldas como un sol moribundo, Elena y Morales se movieron por el bosque con la desesperación de animales acosados. Cada sombra parecía un enemigo, cada susurro del viento una amenaza. Elena se aferraba a la caja de madera y al diario con una fuerza que le vaciaba los pulmones, protegiendo aquellos objetos como si fueran extensiones de su propia vida. No eran solo pruebas, eran el testamento de 13 almas,
la justificación de su propia supervivencia. El bosque, que había sido la tumba de su hermana, se había convertido en su único cómplice, un laberinto de oscuridad que los ocultaba de los perros y los hombres que peinaban el terreno con la metódica crueldad de una partida de caza que se negaba a terminar sin sus trofeos. Alcanzaron el perímetro de la finca al amanecer, exhaustos, cubiertos de arañazos y barro, pero con la voluntad intacta. Sabían que no podían acudir a la Guardia Civil local. La red de Balbuena era una telaraña que lo envolvía todo. En el interior del coche, mientras el sol teñía de gris el horizonte, Morales tomó una decisión desesperada. Usando un viejo teléfono de prepago, hizo una única llamada a un número memorizado, una reliquia de su pasado. Era su último contacto de confianza, un antiguo compañero que ahora ocupaba un alto cargo en la Unidad Central Operativa, UCO, en Madrid. «Tengo algo que hará temblar los cimientos de este país», dijo con voz ronca. «Pero si no llegamos a ti en las próximas 12 horas, empieza a buscar nuestros cuerpos en la sierra». Era su única bala, un disparo a ciegas contra la oscuridad. El viaje a Madrid fue una carrera contra el tiempo y la paranoia. Cambiaron de coche 2 veces, evitando las autovías principales, sintiendo la mirada de Balbuena en cada vehículo que se acercaba por el retrovisor. La reunión con el comandante de la UCO tuvo lugar en un piso franco anónimo en las afueras de la capital. Sobre una mesa metálica y fría, Elena depositó la caja de trofeos y el diario de caza. El silencio en la habitación era denso mientras el oficial examinaba las pruebas. Su rostro, inicialmente escéptico, se fue transformando en una máscara de incredulidad y finalmente de horror contenido. Al leer las iniciales de los participantes en la cacería de 2001, comprendió la magnitud del monstruo al que se enfrentaban. La investigación dejó de ser un caso local para convertirse en un asunto de seguridad nacional, activando un protocolo de máxima discreción y contundencia. Mientras la maquinaria de la UCO se ponía en marcha con un sigilo absoluto, Elena desató su propia arma. Durante 48 horas, sin dormir, se encerró y escribió. No era un simple artículo, era la crónica de una década de mentiras, una acusación documentada con las fotografías de Laura, los testimonios y los fragmentos del diario. Construyó una narrativa irrefutable que no solo exponía a Balbuena, sino a toda la red de poder que lo había protegido. En un movimiento estratégico, entregó el dossier completo a la directora de un prestigioso periódico nacional, con la condición de que no se publicara hasta que ella diera la señal. No iba a permitir que la historia se filtrara y fuera manipulada. Iba a provocar una detonación mediática controlada. Una explosión de verdad que iluminaría cada rincón oscuro de la conspiración. La operación se desencadenó al alba de un viernes. Decenas de vehículos negros de la UCO descendieron sobre San Valero como una tormenta silenciosa, sellando todos los accesos a la finca de Balbuena. El arresto no fue un enfrentamiento violento, sino un acto de poderío estatal. Ricardo Balbuena fue detenido en su biblioteca, mientras leía la prensa económica. Su rostro no mostró miedo, sino una indignación arrogante, la de un rey, al que sus propios siervos osan ponerle grilletes. En ese mismo instante, Elena dio la orden, y la edición digital del periódico publicó su artículo en portada. La noticia explotó en todo el país. La historia del autobús de la Sierra Perdida, el conductor borracho y el trágico accidente, fue reemplazada por la cruda realidad, una cacería humana orquestada por la élite del país. La publicación del diario de caza provocó un terremoto político y social sin precedentes. Las iniciales se convirtieron en nombres y apellidos, y las detenciones se sucedieron en una cascada imparable. El juez del Tribunal Superior fue arrestado en su despacho, el empresario en su jet privado, y el político fue sacado de una comisión parlamentaria. La red de silencio y complicidad que Balbuena había tejido durante décadas se desmoronó en cuestión de horas. El caso de la Sierra Perdida dejó de ser la tragedia de un pueblo para convertirse en el símbolo de la putrefacción moral de una clase dirigente que se creía por encima de la ley y de la vida humana. El país entero observaba horrorizado, descubriendo que los monstruos no siempre se esconden en los bosques, sino a menudo en los palacios de poder, con varios de los guardias de Balbuena confesando a cambio de reducir sus condenas.
La UCO finalmente obtuvo la respuesta a la pregunta que había atormentado a las familias durante 10 años. ¿Dónde estaban los cuerpos? Los llevaron a una zona remota y escarpada de la finca, un lugar que no aparecía en ningún mapa, conocido solo por los hombres de confianza del terrateniente. Allí, bajo un saliente de roca que formaba una pequeña cueva natural, los equipos forenses comenzaron a excavar. No tardaron en encontrar los primeros restos. Fue un trabajo lento y desgarrador, realizado con un respeto casi sagrado. Durante días la sierra devolvió en silencio lo que se había tragado con violencia, exhumando la prueba final e irrefutable del crimen más atroz de su historia reciente. El análisis forense fue concluyente y devastador. Se identificaron los restos de los 12 estudiantes y de Javier Peña. Los informes balísticos confirmaron que todos sin excepción, habían muerto por disparos de rifles de caza de gran calibre, los mismos que fueron requisados en la armería de Balbuena. Algunas de las víctimas presentaban heridas que indicaban que habían sido perseguidas durante horas antes de ser abatidas. La ciencia ponía nombre y apellidos al horror descrito en el diario, convirtiendo la narrativa de una cacería en un hecho probado. La verdad, fría y objetiva, se abrió paso a través de una década de mentiras, honrando la memoria de los asesinados y devolviéndoles la dignidad que sus verdugos les habían arrebatado incluso después de muertos. El juicio fue el evento mediático del año, un proceso que mantuvo en vilo a toda la nación. En el banquillo, Ricardo Balbuena y sus cómplices, con sus trajes caros y sus abogados de élite, intentaron construir una defensa basada en desacreditar a Elena y a Morales, pintándolos como dos personas obsesionadas y vengativas. Pero su arrogancia se desvanecía cada vez que la fiscalía presentaba una nueva prueba: la caja con los trofeos, el diario de caza con su caligrafía, los informes forenses, las confesiones de sus propios hombres. La evidencia era tan abrumadora, tan monolítica, que sus mentiras se desmoronaban como castillos de arena ante la marea. La justicia, por una vez, se sintió inevitable, una fuerza de la naturaleza tan implacable como la sierra que había sido testigo de todo. El día del veredicto, la sala del tribunal estaba abarrotada de familiares y periodistas. Las sentencias fueron las más altas que permitía la ley: prisión permanente para Ricardo Balbuena y los otros 3 cazadores principales, y largas condenas para la red de cómplices y encubridores. Cuando el juez leyó la sentencia, un silencio solemne llenó la sala, roto solo por los sollozos contenidos de los padres y madres que habían esperado más de 10 años por ese momento. No era un instante de alegría, sino de profunda y dolorosa catarsis. La justicia había llegado, pero era una justicia póstuma, una victoria amarga que no podía devolverles a sus hijos. Era, sin embargo, un final. El punto final que necesitaban para empezar, por fin, a cerrar la herida. En San Valero, el impacto de la verdad fue como un seísmo que reconfiguró el alma del pueblo. La figura de Javier Peña fue rehabilitada con honores. Dejó de ser el borracho negligente para convertirse en lo que realmente fue: la primera víctima, un hombre que murió intentando proteger a los niños a su cargo. El ayuntamiento, en un acto de contrición colectiva, erigió un sobrio monumento de granito en la plaza del pueblo. En él, se grabaron los 13 nombres, unidos para siempre en la memoria de la comunidad. La Sierra Perdida, antes un lugar de miedo y tabú, comenzó a ser visitada de nuevo, no con temor, sino con un respeto melancólico. El pueblo, marcado para siempre por la tragedia, inició el largo y difícil camino de la sanación, aprendiendo a vivir con sus fantasmas. Semanas después del veredicto, Elena visitó el nuevo cementerio. Por primera vez, había una lápida real con el nombre de Laura Rojas. Se arrodilló sobre la hierba húmeda, y sacó de su bolsillo el pequeño llavero con forma de sol. Lo había recuperado de la sala de pruebas, su último vínculo físico con el horror y con el amor. Con un gesto suave, lo depositó sobre el mármol frío de la lápida. Ya no sentía la rabia ardiente que la había consumido, ni la culpa paralizante que la había atormentado. Solo quedaba una tristeza inmensa y serena, la calma que sigue a la tormenta más violenta. Había cumplido su promesa. Le había devuelto a su hermana la verdad y, al hacerlo, se había devuelto a sí misma el permiso para llorar, para recordar y finalmente para vivir. De pie frente a la tumba, alzó la vista hacia la imponente silueta de la Sierra Perdida, recortada contra el cielo azul. La montaña ya no le parecía un monstruo,
sino un guardián silencioso. Había sido el escenario del crimen y la tumba, pero también había sido el custodio del secreto, el lugar que finalmente había devuelto el autobús, la mochila y la cámara que lo empezaron todo. Elena comprendió que su lucha no había sido contra la montaña, sino contra la oscuridad que anida en el corazón de los hombres. Y aunque la victoria había tenido un coste terrible, la luz de la verdad, como el pequeño sol de metal que ahora descansaba junto al nombre de Laura, había demostrado ser, al final, mucho más poderosa que la noche más profunda. Un año después, Elena Rojas regresó sola a la Sierra Perdida. Ya no era un territorio de fantasmas, sino un paisaje de memoria y redención. Se sentó en la cima del Mirador del Buitre, el mismo lugar al que su hermana nunca llegó, y observó el valle bañado por la luz dorada del atardecer. La montaña, que durante una década había sido sinónimo de pérdida y silencio, ahora respiraba una paz solemne. El aire fresco ya no llevaba susurros de terror, sino el eco de una verdad liberada. La comunidad de San Valero, al igual que ella, había comenzado a reclamar la sierra, a caminar de nuevo por sus senderos, no para olvidar, sino para recordar de una manera nueva. La naturaleza, testigo mudo del horror, se había convertido en el guardián silencioso de la justicia, un monumento natural a las 13 vidas que se negaron a permanecer enterradas en el olvido. El imperio de Ricardo Balbuena y sus cómplices se desmoronó con la misma violencia con la que había sido construido. Condenados a las penas más altas, fueron despojados de su riqueza, su estatus y sobre todo, de su impunidad. La imagen de aquellos hombres, antes intocables, entrando en prisión con la mirada vacía, se convirtió en un símbolo nacional del fin de una era. El caso Sierra Perdida sentó un precedente legal sin parangón en la historia judicial de España, estableciendo nuevos protocolos para investigar la corrupción en las altas esferas, y demostrando que ninguna red de poder es indestructible. Sus nombres, antes pronunciados con una mezcla de miedo y respeto, se convirtieron en una advertencia, en el epítome de una depravación que se creía inmune a las leyes de los hombres, pero que no pudo escapar a la persistencia de una hermana armada con una cámara desechable. Para las familias de las otras víctimas, la resolución del caso no trajo de vuelta a sus hijos, pero les ofreció algo casi igual de valioso, la paz del cierre. El peso de la incertidumbre, una tortura que los había consumido durante más de 10 años, fue reemplazado por la certeza de la justicia. La rehabilitación del nombre de Javier Peña fue un bálsamo especial para su viuda, que pudo por fin llorar a su marido como el héroe que fue, y no como el negligente que inventaron. En la plaza de San Valero, el monumento con los 13 nombres se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde la comunidad se reunía cada 15 de octubre, no para llorar una tragedia, sino para celebrar el coraje que se necesitó para desenterrar la verdad. La lucha de Elena se había convertido en la victoria de todos, uniendo para siempre a aquellas familias en un lazo de dolor compartido y justicia conquistada. Elena Rojas nunca dejó de ser periodista, pero la mujer que salió de aquella pesadilla era fundamentalmente diferente. La obsesión que la había impulsado fue reemplazada por una vocación inquebrantable. Fundó una pequeña unidad de periodismo de investigación dedicada a dar voz a casos olvidados, a luchar contra los silencios impuestos por el poder. La cámara de Laura, que guardaba en una vitrina en su despacho, ya no era un recordatorio de la muerte, sino un símbolo de la vida, de la capacidad de un simple instante capturado para cambiar el curso de la historia. Descubrió que al liberar a su hermana de la mentira, también se había liberado a sí misma. El fantasma de la culpa se desvaneció, dejando espacio para el recuerdo sereno de la niña de 16 años que amaba los atardeceres, y que, sin saberlo, le había dejado el mapa para encontrar el camino de vuelta a la luz. La historia de la Sierra Perdida se convirtió en una leyenda moderna, una parábola sobre la fragilidad de las mentiras. Demostró que la verdad, por muy profunda que se entierre, posee una extraña forma de flotabilidad. Puede permanecer latente durante años, oculta bajo capas de corrupción, miedo y poder, pero nunca desaparece del todo. Solo necesita una grieta, una fisura en la estructura del engaño para empezar a filtrarse. En este caso la grieta fue un corrimiento de tierras provocado por la lluvia, un acto ciego de la naturaleza que desencadenó una avalancha de justicia. La verdad no fue descubierta, fue revelada. Siempre había estado allí, en el fondo de un barranco, dentro de una mochila anegada,
esperando pacientemente a que alguien tuviera el coraje de mirar donde nadie más se atrevía, de escuchar la historia que los muertos no podían contar. La caída de Balbuena y su red fue un terremoto, pero las réplicas que siguieron revelaron que la podredumbre estructural llegaba mucho más lejos, conectando con otros círculos de poder que hasta entonces se habían mantenido en la sombra. Se abrieron nuevas líneas de investigación que apuntaban a redes similares en otras partes del país, demostrando que la cacería de la Sierra Perdida no era un evento aislado, sino la manifestación más brutal de una cultura de impunidad sistémica. La sociedad española despertó a una realidad incómoda. Los monstruos no eran una anomalía sino una consecuencia, y eso fue solo el inicio de algo mucho mayor. Si te ha impactado esta historia, suscríbete, dale a like y comparte, porque hay muchas más verdades esperando a ser contadas. Dinos en los comentarios desde dónde nos ves, y qué harías tú en una situación así. El extraño símbolo tallado en el roble, la firma de los cazadores, trascendió la crónica de sucesos para convertirse en un icono cultural. Lo que fue concebido como una marca de dominio y muerte, fue irónicamente reapropiado por la sociedad. Artistas urbanos lo pintaron en muros de las grandes ciudades. Activistas lo estamparon en pancartas durante manifestaciones contra la corrupción, y se convirtió en un emblema de la lucha ciudadana contra el abuso de poder. El símbolo de Balbuena, que representaba el secreto y la violencia de una élite depredadora, fue vaciado de su significado original y rellenado con uno nuevo, el de la vigilancia, la resistencia y la memoria. Una cruel paradoja poética, en la que el arma del verdugo se transformaba en el escudo de sus víctimas, un recordatorio perpetuo de que la verdad, una vez revelada, tiene el poder de cambiarlo todo. Una tarde, mientras organizaba sus archivos, Elena encontró la primera fotografía del carrete de Laura, la que le tomó a ella misma la mañana de la excursión, apoyada en el coche con una sonrisa de medio lado. Durante años, esa imagen había sido una fuente de dolor insoportable, un recordatorio de su última despedida. Pero ahora, la miraba con otros ojos. Ya no veía solo a su hermana pequeña, la soñadora, la artista. Veía a la investigadora. Vio a la única persona que, en medio del pánico más absoluto, tuvo la presencia de ánimo para documentar el horror, para dejar una pista, para confiar en que alguien, algún día, entendería su mensaje. Laura no fue solo una víctima, fue la primera y más importante heroína de esta historia. Su último acto no fue de rendición, sino de una valentía silenciosa y extraordinaria que tardó 10 años en florecer. La Sierra Perdida dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva, pero también una lección fundamental. Nos enseñó que los monstruos más peligrosos no son los que se esconden en los bosques oscuros de las leyendas, sino aquellos que se sientan en consejos de administración, dictan sentencias desde un estrado o aprueban leyes en un parlamento. Se visten con trajes caros, hablan con elocuencia y se esconden a plena vista, protegidos por un muro de silencio y complicidad. Pero la historia de Elena y Laura demuestra que ningún muro es lo suficientemente alto, ninguna mentira lo suficientemente elaborada, para resistir el impulso de una sola persona que se atreve a no conformarse, que sigue tirando del hilo, por muy fino que sea. Porque a veces, la verdad no necesita un ejército, solo una luz en la oscuridad, aunque sea la luz efímera del flash de una cámara desechable,